Buen día, somos Mark Alexander y Guillermo Brito de la carrera de Ciberseguridad en un video demostrativo del proyecto final de criptografía. Entonces, eh, bueno, nos basamos en todos los temarios que se dio en la clase, es decir, encriptado simétrico, asimétrico, hash, digo, diferentes tipos de hashes, diferentes tipos de encriptados asimétricos, cifrados simétricos y asimétricos, etc. Entonces, nada, Guillermo va a proceder a explicar en qué consiste nuestro proyecto. Entonces, como dijo Mark, aquí nosotros tratamos de crear un chat entre un cliente, entre varios clientes y un servidor, pero que ese chat implemente todas las funcionalidades de encriptado que hemos visto en clase. Entonces, para lograr esto, lo primero que creamos es un cliente y un servidor. eh, un servidor que se va a encargar de hacer una especie de broadcast de los mensajes que reciba de los clientes. Es decir, un cliente va a enviar un mensaje, el servidor lo recibe y lo reenvía a todos los clientes que estén conectados. O sea que pueden haber varios clientes en el chat, ¿verdad? Entonces, la parte de la criptografía entra aquí. Para iniciar, los clientes deben de negociar una clave que ambos compartan, o que todos los clientes conozcan. Esa clave se va a utilizar para un encriptado RC4 que va a encriptar un par de llaves, que es la pública y la privada que el servidor va a generar. Entonces, con esa llave privada que el servidor genere, él la va a enviar a los clientes y como los clientes de antemano ya conocen la clave RC4, ellos van a ser los únicos que van a ser capaces de desencriptar esa llave privada. Entonces, hay que tener ojo que el servidor solamente va a compartir la llave privada y se va a quedar con la pública para encriptar. Entonces, si el servidor encripta algo con la pública, solamente los clientes que tengan la llave privada van a poder desencriptar lo que el servidor les envíe. Entonces, el servidor lo que va a hacer, luego de que intercambie con los clientes la llave privada, va a generar una llave simétrica que es la que se va a utilizar para encriptar los mensajes que los clientes envíen. ¿Por qué utilizamos una llave simétrica y no una llave privada? Porque en el encriptado simétrico la clave es de menor longitud y por lo tanto el proceso es más rápido. Aunque bien pudiéramos encriptar todos los mensajes que el cliente o que los clientes envíen con la llave privada, este proceso sería un poco más largo o, por decirlo de otra manera, ocuparía más procesamiento. Entonces, como ya los clientes tienen la llave privada, el servidor va a generar una llave simétrica con la cual los clientes van a encriptar sus mensajes, pero la va a enviar encriptada con la llave pública, de forma de que solamente los clientes que tengan la llave privada van a ser capaces de desencriptar la llave simétrica que el servidor generó. Luego de que eso sucede, entonces ya los clientes van a ser capaces de encriptar los mensajes. Entonces, aquí hay algo muy importante de la seguridad y es que el servidor no es el que se encarga de encriptar ni desencriptar, por lo que una vez se generen esas llaves, esas no van a ser utilizadas de alguna otra forma para desencriptar los mensajes por el servidor. De hecho, el servidor no tiene programada ninguna función de desencriptación. Solamente lo que él hace es reenviar los mensajes. Los clientes ya por su lado, antes de enviar los mensajes, los encripta con la llave simétrica que se supone que los demás clientes tienen y los envía al servidor y el servidor simplemente los reenvía para adelante o los reenvía a todos los demás clientes. Eh, entonces, básicamente aquí se cumplen o se utilizan varios cifrados. Se utiliza el cifrado RCA para la parte pública privada, se utiliza encriptado simétrico, se utiliza el encriptado RC4 eh, y aquí como vemos una aplicación integral de todos esos conocimientos. También se utiliza lo que es el cálculo del hash de los mensajes de forma de que se pueda verificar que en el camino el mensaje no se haya modificado. Es decir, si un cliente escribe, por ejemplo, hola,
se le va a calcular el hash a ese mensaje, se le va a concatenar el hash al final del mensaje y todo eso entonces se va a encriptar con la llave simétrica. Luego el cliente lo envía, el servidor lo reenvía a los demás clientes y los clientes entonces tienen que desencriptar el mensaje, separar el mensaje original del hash que se le concatenó al final, calcular el hash del mensaje con lo que se supone que ellos esperan recibir. Si el hash coincide, entonces él lo deja seguir. Si algo pasa en ese proceso y el cálculo del mensaje, el cálculo del hash del mensaje no coincide con el hash que recibió, entonces el servidor va a generar una alerta y le va a decir al cliente que el mensaje, bueno, que la integridad fue comprometida y le va a preguntar si desea continuar en el chat porque ya se ve que hubo algún tipo de alteración en los mensajes. Y otra cosa, para la negociación de la clave RC4 en el inicio se implementa la función de hash 512 o SHA-3 para, en vez de yo negociar una clave en texto plano, se negocie en el formato de hash. Y si alguien intercepta los mensajes, solamente va a poder ver un montón de hexadecimales. Eh, Ahora vamos a ver un ejemplo que nuestro compañero Mark aquí va a iniciar el servidor. Él va a iniciar un cliente. Yo por mi parte, desde mi casa, voy a iniciar el cliente también y nos vamos a comunicar por nuestro chat a través de Internet. Eh, También vamos a mostrar, bueno, Mark va a mostrar una captura de tráfico de red con el programa Warshare y vamos a ver cómo un atacante capturaría los mensajes, pero todo va a estar cifrado y va a ser muy difícil de descifrar, por así decirlo. Bien. ¿Qué más? Algo que me faltó. Como nosotros estamos comunicándonos a través del Internet y aquí utilizamos conexión de sockets, para evitar utilizar nuestra IP pública y configurar el redireccionamiento de puerto en nuestros routers de la casa, lo que utilizamos es una página web que funciona como una especie de servidor que hace el redireccionamiento de puerto por nosotros. Esa página es muy conocida, se llama Ngrok y básicamente nuestros clientes se conectan al servidor de Ngrok y Ngrok reenvía todo lo que él reciba al puerto que el servidor va a estar escuchando. Y así nos evitamos utilizar nuestras IP públicas y configurar los routers, que eso puede ser un poco inseguro. Exacto. Aclarar Ah, que intentamos evitar a toda costa usar IPs y las IPs públicas que tenemos en los routers porque puede suceder distintas cosas. Si uno no configura bien el puerto en el router o deja disponible ese puerto, etcétera, pueden ocurrir muchas consecuencias. Entonces, queremos evitar eso, por tanto, Ngrok es la solución. Bien, entonces, como decía Guillermo, vamos a proceder a hacer como una demo y vamos a correr el servidor. En este lado derecho está tanto el código del servidor como la consola del servidor y en el lado izquierdo está, bueno, el código del cliente y la consola del cliente, que al final veremos muy brevemente tanto el código del cliente como el del servidor. Bien, entonces cuando iniciamos el servidor nos pide qué clave RC4 queremos que se utilice en la sesión. En este caso vamos a poner, por ejemplo, Atum. Entonces, el servidor ya está corriendo. Aquí dice que puedes usar help como comando para poder ver los comandos de ayuda. Eso lo vamos a ver después. Entonces, voy a primero correr un cliente y vamos a ver qué sucede si yo escribo mal la clave RC4. Si recordamos, es Atom, la clave RC4, ¿no? Vamos a poner cualquier cosa. Atom, y Atom, por ejemplo. Y como se puede ver, bueno, nos denegó la entrada, el servidor te desconectó y aquí en el servidor nos muestra un log en el que nos dice que un usuario ha fallado muchas veces con la clave RC4. Es decir, siempre que se falle 3 veces, predeterminadamente eso es lo que configuramos, siempre que se intenten 3 veces y las 3 veces sean fallidas,
el intento de conexión con el servidor mediante la clave RC4, pues entonces el servidor lo va a desconectar y va a guardar el log de esa información para tenerlo, para poder analizarla y estar pertinente a todo lo que pueda suceder. Entonces, ahora vamos a conectarnos. Déjame iniciar la escucha de Wireshark. Ok, entonces voy a iniciar un cliente, Mark, con la clave atún, y ahí se ve un disclaimer que, bueno, que la información que yo envíe va a estar en amarillo y la información que yo reciba va a estar en morado. De la misma manera, hay un comando help para los clientes. Entonces, ahora, si Guillermo, ahora aquí. Aquí se puede ver que dice envío exitoso doble. Aquí es el proceso de envío de las claves, tanto, tanto la privada como después la simétrica encriptada con la pública del servidor. Entonces, este proceso nos garantiza, dice envío exitoso, que ya el cliente, al conectarse con la clave de RC4 correctamente, pues tenemos que se garantizó el proceso. Entonces, ya yo me conecté por esta parte. Ahora, si Guillermo se conecta desde su casa, a ver si cuando proceda. Ok, entonces ahora yo voy a iniciar el cliente desde mi casa y me voy a conectar al chat de Mark. Aquí. Me pide que ingrese mi nombre de usuario, Guillermo. Me pide la clave, atún. Y vemos como en el servidor dice que Guillermo ha entrado al chat y a Mark en su consola le sale también que yo he entrado al chat. Ahora podemos, Mark y yo, hablar por aquí normalmente. Exacto. Ojo, es lo mismo que la que voy a mostrar en el cliente, le salió a Guillermo, ¿ok? No cambió nada. Son los mismos clientes. Entonces, por ejemplo, si yo le envío un mensaje a Guillermo diciendo buenos días, por ejemplo, ahí se me notifica a mí que yo envío un mensaje, Guillermo me envía 2 horas correspondientes y aquí en el servidor me indica, ok, y aquí en el servidor me indica que se enviaron mensajes. El servidor no desencripta la información, no está configurado para hacerlo, sino para reenviar la información encriptada a los clientes, pero notifica que se está enviando información. Bien, entonces, para aprovechar también de paso el comando help, aquí podemos ver que al introducir help me muestra una lista de comandos. Son 4 comandos sencillos: exit para seguir el servidor, count para ver la cantidad de usuarios, list es para ver el número nada más, y key para mostrar la clave RC4 temporal. Por ejemplo, si yo doy a count, aquí me dice que hay 2 usuarios conectados, que son Mark y Guillermo. Y, por ejemplo, si yo ahora le doy a exit, es decir, voy a salir del servidor, lo voy a tumbar, por así decirlo, tanto a Guillermo como a mí, nos va a cancelar nos va a cerrar la conexión y nos va a decir que el servidor cerró. Entonces le voy a dar exit. Aquí se ve que el servidor se ha desconectado y lo mismo le habrá aparecido a Guillermo. Entonces, vamos a ver el apartado de Wireshark, que lo tengo aquí. Confirmamos si se ve. Sí, se va. Ok. Entonces, a ver. Aquí fue desde el principio de que yo, bueno, corrí el servidor, desde que yo me conecté, mejor dicho. Bueno, entonces, se hace la facilidad de poner que esté escuchando el loopback para que, como yo soy el que maneja el servidor, pues entonces toda la información va a llegar a mí, a decir, a mi dirección loopback. Entonces, aquí se puede ver que hay 1722 bytes en este paquete. Por tanto, podemos visualizarlo de mejor manera aquí se ve mejor. Entonces, a ver si lo hay bien. Ponlo un poco más pequeño para que se vea. Exacto. Ahí se ve bien. Sí, ahí se ve nítido. Ok, bueno, voy a explicar al principio y ya después Guillermo explica la mitad para adelante. Bien, entonces, como se puede ver, hay información encriptada, información que se ve, bueno, en texto plano, por así decirlo, mi nombre, etc.
Entonces, se pueden preguntar por qué hay ciertas información que no están, que se ven en texto plano, por así decirlo. Bueno, queríamos demostrar que el funcionamiento, cómo se vería en Wireshark, y además, eso es información que nosotros la acordamos. Es decir, por ejemplo, este 200 que está aquí, que después se puede explicar en el código, ese 200 es un código que nosotros creamos para determinar que el intercambio de la clave RC4, o sea, perdón, el intercambio no, la clave RC4 que envían los clientes, el servidor haya dicho que es correcta y manda ese 200 como el típico código HTTP que se usa en general, que 200 significa que la página cargó correctamente, un OK, ¿no? Por ejemplo, creamos un 400 que es el que no es correcta, y ya 500 que ya no tiene más intentos, que se corta la conexión. Entonces, el nickname es para preguntarle el nombre al cliente para que el servidor lo reciba. Y bueno, este apartado que aquí, que está todo en rojo, ¿ok? Es el envío de la clave RC4, es decir, la clave RC4 que yo envié, que era atún desde el cliente, se cifró como dijo Guillermo, con SHA-3, con la versión 512. El servidor me contestó con un 200, es decir, que estaba correcto. Me pidió el nickname. Yo le envié que soy Mark. Y él aquí nos envía un SYN, un mensaje bueno, el típico que hacemos en Three-Way Handshake, en TCP. También lo hicimos así, es decir, estos son códigos que nosotros creamos, que nosotros dijimos, ok, queremos que sea así. Podemos poner cualquier cosa, pero ya para relacionarlo con temas relacionados, por ejemplo, TCP, HTTP, etc. Entonces, el servidor nos indica que recibió el mensaje con un SYN y yo, bueno, le devuelvo diciendo que con un ACK que ya todo está perfectamente configurado y por tanto se procede al envío de la clave pública y privada. Si Guillermo quiere explicar a partir de aquí, que ya expliqué bastante de ese aspecto. Bueno, lo que procede ya que el servidor ha autenticado al cliente con la clave RC4 que explicó Mark, le pide el usuario. Bien, ahora con el SYN y el ACK, el servidor y el cliente están listos para el intercambio de la clave. Entonces, todos esos hexadecimales que se ven ahí es la clave privada de RCA que el servidor generó y se le está enviando al cliente, pero fíjense que él lo que le envía son muchos hexadecimales. ¿Por qué? Porque esa clave privada está cifrada con la clave RC4. O sea, con la clave que se utilizó al inicio de negociación, esa clave se utilizó para cifrar la llave privada. Entonces, cuando él la recibe, el cliente le envía en rojo recibido, y luego entonces el servidor inicia el envío de la clave simétrica. Pero ¿qué pasa? Eso que está sombreado ahí es la clave simétrica, pero está encriptada con la llave pública. Recuérdense que el servidor envió la llave pública, envió la llave privada, pero se quedó con la llave pública. Entonces, con esa llave pública, él encriptó la llave simétrica, que es lo que se envió, y ya el cliente, cuando la recibe, que le dice receive SYN, y ya él anteriormente pudo descifrar la llave privada, por lo tanto va a poder descifrar la llave simétrica que se encriptó ahí. Luego, entonces, al servidor sale el mensaje de envío exitoso doble, ya que se intercambiaron las dos claves, y ya entonces lo deja entrar. Por eso dice, Mark ha entrado al chat. Ojo, como dijo Mark, todos esos mensajes que están en texto claro, uno lo dejó así para que se viera el proceso de intercambio y tener pautas de dónde inicia, de dónde termina cada intercambio. Pero esos son mensajes que uno decidió ponerle así. Uno pudiera utilizar algún tipo de codificación, por ejemplo, ABAB, que signifique recibido, o CXCX, no sé, un mensaje a lo loco, que signifique algo para nosotros, pero para una persona que capture eso no tenga ningún significado. Entonces, luego de que se conecta, procede al envío de los mensajes. Fíjense que, por ejemplo, lo que está en rojo es el buenos días que Mark envía, pero todo eso está encriptado. Y lo mismo conmigo. Guillermo, se ve ahí todo lo que yo envío está encriptado con la llave simétrica, y
algo importante, que para el servidor poder diferenciar cuáles son los mensajes que él mismo envía o que él genera, como los mensajes de receive, los mensajes de SYM, los mensajes de nickname, que no están encriptados, para diferenciarlos de los mensajes que los clientes envían, que sí están encriptados, nosotros implementamos una especie de header que se le agrega al inicio del mensaje, que en este caso es ENC asterisco. Volvemos al tema, ahí puede ser cualquier combinación de palabras que nosotros elijamos. Entonces, cuando el servidor identifica, eh, perdón, cuando el cliente identifica un mensaje que tiene al inicio ENC asterisco, él sabe que él tiene que desencriptarlo, porque fue un mensaje de otro cliente y va a estar encriptado. Si él recibe un mensaje que no tenga ENC asterisco, entonces él va a asumir que fue un mensaje del servidor de sincronización, de nickname, de receive, y él no lo va a desencriptar. Yo creo que eso es todo. Podemos pasar ahora a ver un resumen del código, bien rapidito. Bueno, para agregar dos cosas antes de proseguir al código. Aquí, en donde dice que Guillermo se ha conectado al chat, si se preguntan por qué no se volvió a realizar toda esta operación, recuerden que estamos escuchando el loopback, es decir, solo se está escuchando lo que se envía desde el servidor al cliente mío, o sea, mi cliente al servidor, lo que se está escuchando. Por tanto, a Guillermo no se va a visualizar todo el proceso porque yo no estoy analizando la red de Guillermo, sino la red que hay entre mi cliente y el servidor. Y aquí también que se pueden ver que, como dijo Guillermo, nosotros usamos el enc y el asterisco para determinar que es encriptado. Si se preguntan por qué aquí no está ese header que nosotros creamos, es porque este es lo que nosotros enviamos al servidor, ¿ok? Y el servidor lo reenvía con este enc. El servidor lo reenvía, pero nosotros no lo reenviamos con ese header, porque el servidor agrega el header a esa información. Bien, si ahora sí no hay más nada que agregar, creo que ya vamos a proceder a ver el código muy brevemente, porque ya tenemos 20 minutos y no queremos aburrir a nadie. Entonces, bueno, procede con el cliente y vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Entonces, básicamente nosotros, como trabajamos con cliente y servidor, dale un chip arriba, importamos lo que es socket de Python para poder crear los clientes y los servidores, esa conexión a través de los sockets. Utilizamos la librería de Threading, Time, System, OS, NumPy y Cryptography, que es una muy útil, y la de Crypto también, que nos permite emplear algoritmos de AES, RCA, encriptado simétrico con Fernet, que es muy completo también, el cálculo de hashes, MD5, SHA-512 y muchísimos otros más. Esas librerías son muy útiles en lo que tiene que ver con la materia y bueno, bueno que lo sepan. También utilizamos lo de threading de forma de que se pueda generar varios hilos en el programa y se puedan correr varias cosas simultáneamente. Pues Mark ahorita le va a explicar un poco mejor con la parte del servidor, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, básicamente un resumen de nuestro código en funciones. Nosotros colapsamos las funciones para que no se vea todo el código, ya que no se va a hacer un poquito largo, pero básicamente tenemos una función que calcula el hash SHA-3, que es lo que se intercambia en la clave RC4, no se enviará la clave en texto plano. Una función de comandos, que es la función que el cliente puede ver con help. Luego tenemos la función de write, que es la función que se invoca cuando el cliente envía un mensaje. Ahí es donde el cliente, por ejemplo, escribe hola y ese hola se encripta. Entonces, eso, por ejemplo, corre en un hilo diferente para que el cliente pueda enviar y pueda hacer otras cosas también al mismo tiempo. La función de receive, ahí el cliente entonces recibe constantemente, eso corre en otro hilo por separado, va recibiendo, bueno, él escucha todo lo que recibe y lo desencripta. Utilizamos la función KSA, llave to array, PGRA, todo eso con lo que tiene que ver con el cifrado RC4. Esos son los dos algoritmos principales de RC4, Key Scheduling Algorithm y Pseudo Random Generator Algorithm.
llave to array es para simplemente la clave que uno tenga, convertirla en un array de caracteres y poder entonces hacer operaciones con array. Las dos funciones, que su nombre lo dice claro, desencriptar llave privada y desencriptar llave simétrica. Y como pueden ver, reciben como parámetros la llave que quiere encriptar, o perdón, la llave que quiere desencriptar y la clave con la cual la quiere desencriptar. La privada se desencripta con la clave RC4 y la llave simétrica se desencripta con la llave privada. También tenemos otra función del cálculo de hash MD5, que ese es el hash que se le concatena a los mensajes para que el otro cliente del otro lado pueda verificar la integridad. La función de encriptar mensajes, ahí recibe como parámetro el mensaje y la llave simétrica con la cual se va a encriptar. La función de verificar el hash de MD5, cuando recibe un mensaje, la función receive invoca a check hash MD5. Y si algo falla en ese hash, entonces llama a la función integridad comprometida, donde le pregunta al cliente si quiere continuar con el chat y le dice que algo falló, por así decirlo. Y la función de desencriptar mensaje, que es la que se llama cuando la función de receive quiere desencriptar el mensaje, llama el mensaje, le pasa la llave simétrica y lo desencripta. Cuando el servidor inicia y el cliente se conecta, se llama la función send rc4 y start client, que básicamente esas dos funciones se encargan de la negociación inicial de la clave RC4. Yeah. Bien, entonces ya para brevemente el servidor, para antes de seguir, ¿qué es el concepto de hilos? Bueno, el concepto de hilos es que tú tengas dos flujos de procesamiento a la vez, es decir, que se hagan dos cosas al mismo tiempo simultáneamente. Entonces, el cliente usa hilos, pero el servidor es en el que es más importante su uso. Bueno, a este apartado al principio, como se puede, bueno, usamos básicamente las mismas librerías, etcétera. Esto es lo mismo, el cal hash, el KCA, el PRA, el llave to array, el encripta llave privada. Bueno, hasta ahí es prácticamente lo mismo que se tenía en el cliente. Pero, por ejemplo, encriptar llave privada, si se puede ver en el servidor, no hay ninguna función de desencriptar, ¿ok? Puesto que el servidor no debe tener esa capacidad para desencriptar mensajes, porque solo los clientes deben tenerla. Por tanto, solo hay generación de llaves y encriptamiento. Entonces, encriptar llave privada, como su nombre lo indica, se encripta la llave privada con la clave RC4, que aquí se dice, con la clave RC4. El generar par de llaves, es decir, generar tanto la llave pública y privada. Generar llave simétrica, su nombre lo indica, se genera llave simétrica. El broadcast de la llave simétrica, es decir, se envía la llave simétrica mediante el encriptado con la privada. La clave encriptada llave simétrica, exacto. Esta llama al broadcast para poder enviársela, toda la información. Y aquí vemos una clase que es el server thread con el parámetro trading.thread. Aquí es donde entran los hilos en juego. Si ustedes se recuerdan, cuando yo inicié el servidor, aquí, el servidor tiene diferentes capacidades. Tiene la capacidad de tener una consola, o sea, que yo puedo escribir en el servidor. Tiene la capacidad de enviar mensajes a cada cliente, recibir y enviar. Entonces, todo eso no se puede realizar con un solo hilo, o sea, con un solo proceso. Por tanto, el servidor debe tener un hilo aparte para que él pueda recibir comandos del usuario para verificar, por ejemplo, como dije, puse el count, aquí abajo creo que fue, así el count, el exit, el list, etcétera. Y además, el servidor debe manejar un hilo por cliente, es decir, cada cliente que entra al servidor, o sea, que se loguea, por así decirlo, el servidor va a crear un hilo específico para él, para que él pueda manejar la información que él envía y que deba recibir. El cliente, si no estoy mal, y él me puede corregir, maneja dos hilos, es decir, el write, el mandar y el receive. Son dos hilos diferentes, ¿no? Son dos, ¿cierto? Yes. Ok. Bueno, serían tres. El hilo que se encarga de recibir los comandos, porque el cliente puede, por ejemplo, escribir Cierto. help también. Entonces tiene otro hilo que se encarga de
verificar todo lo que él escribe ahí y otro que se encarga de recibir todo lo que le mande el servidor. Exacto. Bien. Entonces, el servidor, como también tiene esa misma cantidad, pero puede tener muchos más, porque él va a tener un hilo por cliente. Si hay 5 clientes, él va a tener 5 hilos más el hilo que él tiene para manejar el flujo del control de los comandos que el usuario le ingresa. Entonces, ya he explicado eso, que esa clase es para darle ese hilo particular para que yo pueda escribir los comandos. El broadcast es para enviar los mensajes al general. El close es para cerrar los clientes, como cuando el cliente no introduce bien la clave RC4 3 veces, como se explicó al principio. Se cierra la conexión. Cuando el servidor le da exit cuando usa el comando exit para terminar el servidor, cierra los clientes, etc. El handle client es aquí donde se empieza el manejo de la conexión de los clientes. Es aquí donde se generan los hilos particulares para cada cliente. El create keys, eso es para si no estoy mal, la generación de la clave RC4. El negotiation RC4 es para negociar el RC4. Como aquí se ve que en cliente hay un RC4, aquí se verifica si la información que envió los clientes es correcta. Y se guarda también la dirección que tenga ese cliente para poder luego cerrar la conexión si no llegó a tener la clave correcta. El receive, que es recibir la información de los clientes, el main, y bueno, ya sería de manera muy resumida ambos códigos. Creo que no se nos quedó nada, ¿cierto? No, yo creo que está bien. Bueno, quedamos en 30 minutos con un par de segundos, entonces nada, espero que le saquen provechos. Si cualquier cosa pueden pedirle a la profesora Niurka que le pase el GitHub del proyecto. Entonces nada, un placer, pasen buenas. Y vaya.